Buenas noches, de nuevo estamos grabando la clase del día jueves para que lo tengan como referencia y consulta. Habíamos hablado de la palabra axiología cuando hablamos de la filosofía y la relación con la ética. En ese momento dijimos que axiología tenía relación con la cuestión de lo que era bueno, de lo que era correcto. Sin embargo, en épocas más recientes, el término ha sido aplicado con mayor especificidad al concepto de los valores. Es decir, la axiología se ha relacionado más estrechamente con el concepto de valores. ¿Cómo es que los valores llegan a existir? Bueno, hay varias teorías. Una es la subjetiva. Esta propone que algo es considerado valioso porque lo deseamos. El deseo es lo que le confiere valor a algo. Lo que yo deseo, necesito, me agrada, me gusta, me interesa, es lo que lleva a la existencia el valor. Una crítica a esta posición es que se considera de un relativismo extremo, es decir, si el valor está determinado por los sujetos, por los individuos, por mis deseos, entonces sería prácticamente imposible tener valores universales o valores compartidos, puesto que cada persona tiene intereses y deseos distintos. La otra teoría es que los valores tienen existencia objetiva, es decir, existen por sí mismos, pero su existencia no es real en el sentido de que no son tangibles. Ellos necesitan expresarse o manifestarse en las cosas y en los actos. Por ejemplo, en el acto de dar limosna se manifiesta o se expresa el valor de la generosidad o de la bondad o de la solidaridad. Al contemplar una rosa, yo puedo decir que es hermosa. Entonces, el valor de lo bello o hermoso se manifiesta en el objeto de la rosa. La otra posición es la que habla que los valores llegan a existir mediante una cualidad estructural. Esto es un poco más complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo. Quiere decir que los valores son subjetivos y objetivos a la vez, al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo es eso? Un valor llega a la existencia por la relación de un sujeto con el objeto en un contexto físico, cultural y social específico. En ese acto mediante el cual un sujeto se relaciona con un objeto, se da entonces el valor, la existencia del valor. El concepto de valor moderno o reciente tiene su origen en teorías económicas que estaban tratando de determinar cómo es que se le asigna valor a las cosas. Después se migró a ciencias sociales y por último a la filosofía y a la ética. Dentro de estas teorías era importante diferenciar de objeto, de bien y de valor, hacer esa diferencia entre esos tres conceptos. Un objeto puede ser material o no, es decir, por ejemplo, una puesta de sol es un objeto, aunque no es material. Es algo que yo estoy viendo, pero no puedo tomarlo con mis manos, por ejemplo. Puedo, sí, percibirlo, pero no puedo tomarlo o manipularlo en el sentido básico o tradicional de la palabra objeto. En el momento en que un objeto tiene adherido un valor, se convierte en un bien. Vuelvo al ejemplo de la puesta de sol. Si yo digo, qué hermosa esa puesta de sol, qué sublime esta puesta de sol, esa puesta de sol, que es un objeto, se está convirtiendo en un bien porque le estoy adhiriendo un valor. Se convierte en algo que es un bien para mí. ¿Cómo es que nosotros conocemos los valores? ¿Cómo es que llegamos a conocerlos, a determinarlos? Una teoría es la de la vía intelectual, en la que la razón es el vehículo o el medio mediante el cual yo conozco los valores. En esta perspectiva, los valores se convierten en ideales o son ideales. La otra es por la vía sensorial, es decir, los sentidos. A través de los sentidos, yo puedo conocer los valores. Los valores aquí se manifiestan en objetos. Los valores son objetos o están en los objetos. Y la vía emocional utiliza la intuición,
Es mediante la intuición que una persona descubre los valores y en este caso los valores son experiencias, es lo que se va viviendo y se va aprendiendo. El autor, pasando el tema de cómo se clasifican los valores, nos ofrece muchas formas o tipos de clasificación. Yo solamente seleccioné dos para presentar aquí. Una, la primera que está a mano izquierda, me parece bastante simple, valores inferiores, intermedios y superiores, y las subcategorías o tipos de valores que se pueden agrupar de esa manera. La de la derecha me gustó porque es bastante amplia. El orden no refleja su importancia, simplemente es una forma de agruparlos y organizarlos. Los vitales, que tienen que ver con la salud, la sobrevivencia. Los hedónicos, que tienen que ver con el placer, la ausencia de dolor. Los económicos, el ahorro, la riqueza. Los cognitivos, inteligencia, aprendizaje, memorización. Morales, tiene más que ver con la conducta y aquí tiene que ver la honradez, la solidaridad, la integridad. Los estéticos, la belleza, la armonía, la proporción, la simetría. Los eróticos, voluptuosidad, sensualidad. Religiosos, fe, esperanza, perseverancia. He mencionado solo ejemplos, muy pocos, de cada uno de estos tipos, pero en realidad valores hay muchísimos, como ustedes ya se han dado cuenta. No quiero pasar de esta parte de las clasificaciones sin incluir las que el autor del libro El valor de los valores utilizó. Él hizo una primera clasificación en personales y ahí posteriormente incluye los materiales y la salud, los sociales, que son cívicos y políticos también, los culturales, morales y espirituales. Y la otra clasificación que él hace es de valores actuales, clásicos y cristianos. En los actuales, él quiere decir o está hablando de los contemporáneos, posmodernos, incluso utiliza el término de moda. Los clásicos, que han estado presentes durante mucho tiempo en la civilización occidental, y por supuesto los cristianos, los derivados de la doctrina cristiana. Un punto que quiero señalar con respecto a los valores actuales o modernos, o posmodernos o contemporáneos o de moda, es que no todos son negativos, a pesar de que muchos los podríamos considerar antivalores o valores negativos. Por ejemplo, un valor posmoderno o contemporáneo o de moda es el de la conciencia ecológica o el del sentido de la ecología, del respeto al medio ambiente. Este está en completa armonía con los valores cristianos, porque como cristianos creemos que somos mayordomos y administradores de este planeta y debemos ser responsables con el mundo en el que nosotros vivimos. De manera que no todos los valores postmodernos, contemporáneos, de moda, son negativos, aunque por supuesto muchísimos lo son. Eso es un hecho. Y entran en conflicto con los valores cristianos. Acercándonos al final de la clase, quiero hablar de una cualidad o característica de los valores, su polaridad. Algunos consideran que los valores son bipolares. En esta escala, por cada valor hay un antivalor o un valor opuesto. Por ejemplo, de lo verdadero está lo falso, de lo bello está lo feo, de la vida está la muerte, por ejemplo. Otros postulan que los valores en realidad son polares o tienen polaridad, pero de una manera muy amplia. Es decir, hay múltiples valores positivos o negativos. Vuelvo al ejemplo de lo bello y lo feo. En lugar de hablar de esta bipolaridad, hablamos de una polaridad múltiple en donde tenemos en un extremo lo horroroso, lo espantoso, lo horrible, y en el otro extremo no solamente está lo bello, sino lo que es bellísimo, lo que es precioso, sublime, por ejemplo. Incluso podríamos hablar de algo intermedio, como algo sin gracia, que no es ni feo ni bello. Y por último, la otra teoría o propuesta es la que utiliza la escala de la normalidad como eje.
En el centro se coloca un valor que se considere como lo normal, y voy a poner el ejemplo de la moderación, aunque honestamente creo que no es tan normal la moderación en nuestra sociedad actual, pero a manera de ejemplo sería el eje. Y en un extremo podríamos ir viendo valores que se van alejando de ese eje central, de la moderación, yendo por ejemplo a el exceso, la glotonería, la embriaguez, el vicio. Y en el otro extremo podríamos también irnos alejando hacia la austeridad, el ayuno, la abstinencia, por ejemplo. Y por último, un tema muy importante es el de la jerarquía o jerarquización de los valores. Ustedes tuvieron que echar mano de este concepto en la primera actividad del curso, cuando leyeron una historia y tuvieron que determinar y valorar la conducta de todos los actores de la historia. Ustedes tuvieron que tener un orden de valores para decidir qué era peor, qué era más malo que lo otro. Para esto es necesario establecer una jerarquía de valores, o sea, qué valores importan más que otros, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con valores que pueden entrar en conflicto y no necesariamente un valor con un antivalor, sino valores positivos pueden a veces entrar en conflicto. Y pongo el ejemplo que mencioné en la clase de un familiar que comete un delito. En mi escala de valores, que puede haber muchos, sin duda puede estar presente el valor de la familia y el valor de la justicia. Si en su escala o jerarquía de valores la justicia está por encima del valor de la familia, usted va a convencer a ese familiar de que se entregue a las autoridades y responda por el crimen que cometió. Pero si para usted la familia está por encima de la justicia, usted va a esconder a su familiar y lo va a ayudar a que evada la justicia, la ley, la autoridad, y que no enfrente las consecuencias del delito que cometió. Por eso es tan importante que nosotros tengamos clara cuál es nuestra jerarquía de los valores. El autor propone varios criterios para hacer esta jerarquización. Por ejemplo, una es la durabilidad, es decir, los valores que sean más permanentes en el tiempo, que han durado más o permanecido más, son los que deberían ocupar los primeros lugares. El otro criterio es la divisibilidad. Aquellos valores que causen menos división en la gente, que sean menos conflictivos, son los que deberían ir primero. Otro es el criterio de la fundación del valor. Aquel valor que sea el fundamento de otros o del que se deriven otros es el que debería estar encima. El grado de satisfacción, esto nos recuerda, por ejemplo, a los epicúreos de la primera clase que hablaban de el placer como el bien supremo. Entonces, en esta perspectiva, la jerarquía de los valores estaría establecida por lo más placentero o satisfactorio hacia lo menos satisfactorio. La otra es la profundidad y por último, el criterio de la relatividad, es decir, aquellos valores que sean menos relativos son los que deberían estar en los primeros lugares.